tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Hola, gracias Héctor, bonito domingo. Y bueno, pues nos acompañan desde hace unos programas el arquitecto Fernando Rodríguez y el cronista Alejandro Mondragón. Han tenido la generosidad de enseñarnos secretos de Cuautitlán Izcalli. Ahora nos movimos hacia Cuautitlán, estamos al pie de la Catedral de Cuautitlán, pero sobre todo a los pies de un monumento que es el monumento más relevante cuando hablamos de las cruces atriales de la Nueva España. Compite con otras dos. Exactamente. Que es la de Acolman y que es la de Huichapan. Huichapan, exactamente. Es la más alta. Sí, la más correcto. alta de la Nueva España. Es una cruz atrial. Estamos ahorita en la plaza de Cuautitlán. Alguna vez estuvimos, esto se ubicaba dentro del atrio de la Catedral de Cuautitlán y es una pieza que ha sido profusamente estudiada y que sigue guardando muchos misterios, muchos secretos. Por atrás tiene una inscripción, ahorita se la vamos a mostrar, claro, que llevan siglos los investigadores tratando de descifrar qué es lo que dice, no lo han logrado. Y entre las cosas más famosas, aparte de su altura, arquitecto, es los dos rostros que estamos viendo ahí labrados en los brazos de la cruz. De este lado está evidentemente un fraile tonsurado. Así es. Se ha dicho que no se sabe si es el padre Gante o si es alguno de Bustamante. Francisco de Bustamante. Es que estamos en tierras donde comienza la evangelización después de la caída de Tenochtitlan, comienzan a avanzar hacia Tepozotlán, como ya lo vimos en un programa anterior, y hacia Cuautitlán. Correcto. Digamos que aquí es donde se pone la primera piedra de la evangelización en el continente. Y del otro lado, evidentemente se ven los rasgos de un español, la barba, el cabello. Claro. Se ha discutido si es Hernán Cortés. Se ha discutido, en el programa anterior recordamos que después de la caída de Tenochtitlan le entrega a Cortés a Alonso de Ávila las tierras que abarcan Cuautitlán, sí, la encomienda, como encomienda, ¿no? Y entonces pues no se sabe si es Alonso de Ávila o si es su hermano Gil González Dávila, porque Alonso le cede a Gil González Dávila la posesión de la encomienda, pero queda el misterio. Y además, arquitecto, pues está la cruz acompañada por todos los elementos que uno puede esperar que tenga una cruz atrial. Exactamente, son los elementos de la Pasión de Cristo en su momento, y sí es muy representativo precisamente estos dos rostros donde sí existe esa controversia de quiénes son, porque si es el encomendero, si es el rey Carlos V, entonces sí hay una... Qué bueno que lo toca. Hay una controversia en ese sentido. Se ve que tiene grabado un collar. Correcto. Algo parecido a un collar que algunos, si uno ve la pintura célebre de Carlos V, es el collar del Toisón de Oro. Correcto. Entonces muchos creen que es una representación, un homenaje a Carlos V en tiempos que acababa de caer Tenochtitlan. Está la corona de espinas, está la escalera. El gallo. Está el gallo. La columna, los flagelos, está la jarra, las pinzas. Ahora, esta cruz es de 1550 o es 25 anterior? De agosto de 1555. Ahorita lo vamos a ver en la cartela 25 que de está agosto, por atrás. De 1555. Pero el origen de la catedral y por lo tanto del atrio se puede rastrear un poco antes, ¿no? Al menos 20 años antes. Sí, no, estamos hablando de más o menos de 1530. 25. Bueno, la primera llegada de los franciscanos aquí fue en 1525, sí, el 1 de enero. Pero empezaron lo que fue la consecuencia de la destrucción de todo lo que fueron los ídolos, pirámides y demás, y ya llegaron a sentarse en julio de 1525. Todos estamos en tierras franciscanas. Totalmente, es más, hay un documento que nos habla donde la reina de España está solicitando al encomendero, precisamente Alonso de Ávila, para que se construya un convento para los naturales de Cuautitlán. Hay una carta fechada en 1530. Sí. Bueno, y lo recordábamos, Héctor, que Cuautitlán tenía una enorme importancia para la élite mexica, ¿no? Entonces, eso es también lo que nos explica una de las hijas de la Moctezuma importancia. se casa con el es, rey de Cuautitlán, con el soberano de Cuautitlán. Entonces, pues era un lugar donde había una importancia estratégica, también política, de hacer aquí la evangelización, exacto, tener un convento, tener una catedral de esta importancia. Sí, entonces realmente la catedral empieza a construirse
en 1530 a solicitud de la reina, porque en 1532 ya hay una reunión, no de los 12 franciscanos, pero llegaron 9, incluyendo a Fray Juan de Zumárraga. Vinieron a hacer aquí un evento. Un concilio, ¿no? Para informar precisamente al rey de todo lo que se estaba llevando a cabo en la evangelización. Entonces de aquí partió la evangelización a toda la región circundante de Cuautitlán. Y hay gran cantidad de templos, hay gran cantidad de vestigios, ¿no? Que sí, bueno, otra de las cosas es que Cuautitlán está lleno de cruces materiales, ¿no? Si gustan, avanzamos para que vayan viendo. Sí, bueno, vamos a darle la vuelta. Sí. El hecho de que esté aquí una catedral quiere decir que hubo un templo prehispánico de la misma importancia. Exactamente. ¿no? Que este fue el centro, el corazón de un lugar que en el ecosistema del Valle de México, de los lagos, tenía una importancia crucial. Y ya lo habíamos dicho, es el principio del camino que lleva. Y me parece que incluso hay vestigios desde las piedras originales que vamos a ver. Se hicieron unas excavaciones frente a la catedral, ahorita las vamos a ver, donde empieza a verse ya la base de la pirámide, porque toda la pirámide pues la destruyeron, pero base del basamento están ahí. Hicimos un rescate arqueológico y se detectaron que está sobre una pirámide. Pues me parece muy emocionante este recorrido, espero que podamos compartirle la emoción que lo envuelve, porque vamos a encontrar restos de la presencia del arquitecto Miguel Custodio Durán, que estuvo trabajando y viviendo aquí. Es correcto. Vamos a encontrar 4 de las pinturas de Martín de Bos, el gran pintor flamenco, que fue el maestro a distancia, porque no hay evidencia de que él haya estado aquí en México en algún momento, pero sirvió de maestro a todos los grandes pintores del cambio de siglo, a Simón Pereis, Andrés de Concha, muchos se inspiraron en él. ¿En qué año se cortó el atrio para formar esta plaza? En las leyes de reforma. En las leyes de reforma. En las leyes de reforma. Sí, bueno, una constante, ¿no? En todo el país, me parece. No teníamos un enrejado, lo que hicieron fue poner un muro, teníamos realmente un muro, pero después ya se consiguieron las rejas que pertenecen a una casona de la Ciudad de México. Alguien se enteró que estaban cambiando las rejas y fueron a solicitarlas para que se les entregaran. Sí, por eso ya se abrió el espacio. Muy bien. Esto que vemos aquí es la fachada de un templo del siglo XVIII. Sí, efectivamente. Sobre algo que fue demolido. En la parte de atrás teníamos lo que era el primer templo, que era del siglo XVI, y después ya se construyó esta que ya es del siglo XVIII. Si se dan cuenta, ya son volúmenes más limpios, más ¿cómo le diré?, más definidos. Hay una limpieza en la fachada y estamos hablando en una época del barroco. Ajá. Esto se ve bastante sencillo. Sí tenemos estípites, si se dan cuenta, y está constituido por 3 cuerpos, ¿no? Estos 3 cuerpos tenían unos nichos, lamentablemente desconocemos qué imágenes tenían de bulto. Ahí se ve vacío uno de los... Sí, ¿no? Aunque está dedicado a San Buenaventura. ¿También se pierden en la Reforma? Sí, yo creo que sí, también se pierden en la Reforma, en la Guerra Cristera, en esos movimientos que acabaron con todo esto. Desafortunadamente, el patrimonio. También, mucha de la riqueza que se tenía de ídolos, vasijas, todo lo que se tenía aquí en esta región, se ha ido perdiendo también desde principios del siglo XX hasta nuestras fechas, ¿no? Con el cambio de diócesis, con el cambio de curas muchas veces en las iglesias, con el cambio de jurisdicciones, desafortunadamente hay cambios también de muchas obras así. Claro. Sí, y otra cosa muy importante, si ustedes detectan, la torre del campanario está compuesta por 2 cuerpos. El primer cuerpo sí pertenece a la fábrica original, que estamos hablando del siglo XVIII, pero ya el segundo cuerpo, si se dan cuenta, ya se ve diferente. Es que se fue construido ya en el siglo XIX. ¿No? Ya estamos hablando de principios del XIX, sobre todo con este chapitel y rematando lo que es la cruz. Estos elementos son característicos en varios templos de la región, porque es el mismo arquitecto que intervino, que fue Manuel Telles Girón. Es un arquitecto que también trabajó en la Ciudad de México y trabajó mucho aquí en la región. Pero antes de entrar a ver los tesoros que están allá adentro, que de verdad se hace agua en la boca nada más de pensar lo que esas pinturas que atravesaron, que son un misterio, porque nadie sabe por qué unas pinturas de Martín de Bos están en este lugar. Y bueno, ya platicaremos de eso, pero yo quisiera que camináramos hacia estos restos de una capilla
también la capilla del Tercer Orden. De la Tercera Orden. Tercera Orden de los franciscanos, que es factura, y usted lo va a notar de inmediato, de Miguel Custodio Durán. Miguel Custodio Durán es el autor de la fachada del Templo de San Juan de Dios, ahí frente a la Alameda, sobre la Avenida Hidalgo. Y recuerden que cuando visitamos ese lugar nos sorprendió el movimiento que le metió a las columnas. Una de las características de Miguel Custodio Durán, miembro de una familia de arquitectos muy connotada, tío de Ildefonso Inesta Bejarano, hijo de José Durán. José Durán, sí. Es precisamente esa especie de llamas, esa piedra que parece flamígera y que se va moviendo, que es lo que le pone a la portada de San Juan de Dios. Miguel Custodio Durán es el autor también del Templo de San Lázaro. Es correcto. ¿No? El Templo de San Lázaro, estamos hablando de la porcícula, del Templo de San Gabriel en Tacuba, también estamos hablando de la Capilla de los Medina Picasso en Regina Coeli. En Regina, sí, estamos hablando también de la portada de acceso a la enfermería del convento de los Carmelitas. Tenemos otro templo aquí en un municipio de Zumpango, que allí sí tiene el abocinamiento como lo tiene San Juan de Dios y tiene esta misma composición de columnas. Y además él participa en la construcción del desagüe. Exactamente, de la Casa de los Virreyes. Del Tajo de Nochistongo, del Tajo de Nochistongo. Y bueno, ¿por qué la encontramos en estas condiciones? Bueno, lamentablemente esta obra fue llevada a cabo por los naturales de Cuautitlán, no tanto por los españoles, sino que pertenecía a la cofradía de San Francisco de Asís de los naturales. Entonces, continuamente estaba colapsando lo que es la cubierta. Primeramente fue de madera, de alfarje a 2 aguas. Después cambió ya por una cubierta ya de bóveda, pero también seguía teniendo problemas. Entonces aproximadamente por 1750 es el último colapso y la dejan ya totalmente abandonada. Desde 1750 hasta que llegó usted. Bueno, con la autorización del obispo. Entonces llegamos, estuvimos investigando también, y hay una referencia muy interesante que nos va a enlazar un poquito con lo que es el cerrito, la casa de San Juan Diego. En 1788 hace un auto de visita a Ruy Peralta y determina en ese auto de visita que se demuela el inmueble y que las piedras pasen a formar parte de otros templos, porque se estaban cometiendo cosas indignas dentro del templo. Entonces él solicita que se demuela. Estaba abandonado en sombras. Totalmente. Como pasaba siempre, la gente iba a cometer torpezas y tocamientos. Como pasó en muchos lugares aquí, ¿no? Y lo interesante es que todos estos elementos que ustedes ven que no están, fueron a parar precisamente al templo del siglo XIX de la Casa de San Juan Diego. Ahorita que vayamos a ver, todas las piedras, tanto de la cubierta como de columnas, todo se fue para allá. Todo se fue para allá. Y quedó desde 1750. Desde 1750 hasta los trabajos de restauración que está usted dirigiendo en este lugar. Pero creo que ahí es importante mencionar por qué los indígenas tenían estos problemas, ¿no? A la hora de construir la cubierta, porque no era una manera de construir con la que ellos estuvieran familiarizados. Las bóvedas no existían aquí, no era una... La economía no estaba... Todo era en base a basamentos. Sí. Exactamente, sí. Y realmente el patrimonio cultural que tenían, llámese pinturas, esculturas, están dentro de los inventarios. Lamentablemente, cuando vieron este colapso, fueron a parar a las casas. Las repartieron con los integrantes de la cofradía. Claro. Entonces, pero realmente no sabemos ya dónde quedaron. Desde luego los nichos están vacíos, desde no se sabe cuándo, pero el principal está ocupado. ¿Por San Francisco? Sí, es un San Francisco de Asís, pero estamos hablando del 1980, o sea, lo pusieron apenas. Realmente no sabíamos si existía. Alcanzamos a ver ahí unos símbolos. Arriba del óculo hay una especie de emblema. Sí, les soy honesto, no hemos podido todavía determinar. Aquí vemos los franciscanos. Sí, los franciscanos y la orden de los dominicos. Claro. ¿Por qué dominicos? Lo que pasa es que yo recuerdo que era una orden muy hermandad entre San Francisco de Asís y Santo Domingo. De hecho, suele pasar que muchos templos que son originalmente hechos por franciscanos eventualmente pasan a manos de los dominicos. Es la siguiente oleada. Es la siguiente oleada de... Pero que nunca estuvieron en Cuautitlán, porque hemos revisado todos los archivos parroquiales y realmente todos fueron franciscanos. Yo me voy más porque tuvieron la oportunidad de convivir. Y son órdenes muy hermandadas. Los hemos encontrado en otros templos. Si se dieron cuenta, en la fachada también de la catedral están estos dos emblemas. Pues es un milagro que se haya esto conservado. ¿Por qué no vamos a ver una segunda cruz
atrial que está, Sí. o lo siguen, pero ahorita están en obra aquí, mejor No, vamos. pero podemos pasar sin ningún problema, ¿eh? Vamos Sí. a ver la cruz, que es una de las 4. ¿Cuántas son? ¿4? Son 4, sí, 5. Ah, bueno, porque hay una arriba en la entrada. No, ese se encuentra en el panteón, Ah, en la que entrada es del la que no panteón. le han tomado en cuenta. A ver, vamos. Sí, aquí nos encontramos en lo que Por favor, actualmente pásenle. se convirtió en un columbario y se trató de traer la cruz para rescatarla ya que se encontraba en la esquina norponiente y se colapsó, se cayó, entonces para conservarla se trajo a este espacio y allá se puso una réplica. Entonces, Ahora, ¿qué es lo interesante de esta cruz que vamos a ver? Lo interesante de esta cruz es que es anterior, probablemente, a la que hemos presentado al principio del programa y se nota la antigüedad. Aquí hay mano indígena. Ujú. ¿Sí? Sí, claro. O indocristiano, como también Indocristiano, se le conoce, ¿no? Sí, lamentablemente ya por la cuestión que sufrió, el daño y la temporalidad, pues sí ya se está perdiendo lo que son los símbolos de la pasión. Es decir, Sí, está muy erosionada, ¿no? sí, muy Sí. erosionada. Tendría también el grabado del fraile ¿Correcto? con el español. Aquí se alcanza a ver algo en lo que no reparamos en la otra cruz, que de la voz del fraile están saliendo las vírgulas Sí, claro. con la que los pueblos prehispánicos representaban la palabra. Entonces es la prueba de que esta es mano de obra indígena. Totalmente. Y luego, si uno se fija en el gallo, el gallo más bien parece plumaje de águila, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. se ve la Parece mano. totalmente un ave de que podría haber un códice, ¿no? Exactamente, sí. Está una jarra, está la La columna, lámpara, la jarra, está la una lámpara, está la escalera, arriba es arriba está la cartela, están las monedas, los 30 dineros, exactamente, denarios. denarios que tenemos, el fraile, lo que es el español. Tenía la corona, pero una corona, si se dan cuenta, ya hecha con una argamasa ya más actual, porque la original pues ya... Ojalá se pueda intervenir. Sí, porque no, ya sí se estamos está en ese desprendiendo. proceso. Aparecen los dados que no aparecen, allá en la otra cruz. en la otra. Sí, le urge una. Pero esta entonces es anterior. Sí, esta cruz debe ser anterior. ¿Por qué columnario? Porque estos son nichos donde vienen a dejar las cenizas. ¿Sí? Entonces aquí es donde tenemos todas las cenizas. Oiga, yo quería preguntarle algo, arquitecto, y también a don Alejandro, no sé si nos puedan ilustrar con lo que ellos saben, pero hay una leyenda que dice que si uno levanta este candado y abre esta puerta, encuentra unas escalinatas que llevan a un túnel y que ese túnel lleva hasta Tepozotlán. Es la creencia que se tiene, pero realmente nosotros no avanzamos demasiado, y avanzamos hasta la O sea, calle. sí se han metido. Sí, Hay un túnel, sí, Pero, sí, pero avanza ¿cuántos metros? no sé, unos 40, 50 metros cuando mucho. ¿Y por qué ya no se puede seguir? Porque está ya colapsado el túnel. Ok, en los metros que ustedes han avanzado, ¿han encontrado algo relevante? Encontramos en los muros osamentes, así como incrustaciones de osamentes. Ok. ¿Sí? Entonces sí es muy interesante entrar porque todo el mundo se pregunta, sería un poquito ilógico que continuara hasta Tepozotlán, ¿no? Es una- Claro. Está muy lejos. Lo que es la arqueología, lo que son los ríos, digo, pasar el río Cuautitlán y todo eso que sería un poquito Sí. Inclusive algunas de problemático. las leyendas nos cuentan que muchas ocasiones los frailes, cuando estaban en evangelización, al ser atacados por los indígenas que no los aceptaban, se metían en estos túneles para de alguna forma protegerse o a veces escapar también, ¿no? O sea, es una de las razones, o leyendas también, que son mitos, Sí, ¿no? Que sin al final embargo, pues, está documentado que Sí. cuando se quisieron llevar a los frailes de aquí, el pueblo se opuso y los Exacto. regresó cargando. No se Así van es. de aquí. Los Y regresó. eso fue muy pronto. Eso fue Sí. en 1500. Sí, fue porque no existían frailes, entonces necesitaban evangelizar Claro. y estaban aquí en Cuautitlán. Entonces lo que decidieron, quisieron llevárselos, no los dejaron salir. Pero es Los que regresaron. es, digamos, tan pronto la manera en la que lograron meterse en el corazón, Sí. porque era tan brutal lo que estaba pasando, tan despiadado, que estos aparecían como los protectores de los indígenas en muchos la sentidos. llamada ¿no? otra conquista. Sí, La bueno, les conquista querían espiritual, cobrar, sí. les querían cobrar diezmo a los Así es, indígenas, sí. y fueron los frailes los que les dijeron Se no la opusieron. muelen, ¿no? Sí, sí, continuando con lo que es el... Perdón, el- tenemos que irnos a una brevísima pausa. Ya nos están aquí haciendo señas, pero en un momentito regresamos.
cada familia tiene. Estamos en la Catedral de Cuautitlán, al lado de la cruz atrial más antigua que se conserva en este lugar. Antes de ir al corte, comentábamos que si uno quitara el candado y levantara esta puerta, encontraría unas escaleras que llevan a un túnel. Nos explicaba el arquitecto Rodríguez que en los muros de ese túnel ya colapsado, nada más pudieron avanzar 40 metros, no se sabe muy bien qué destino tuvo, pero aparecieron huesos. ¿Qué significa? Lo que pasa es que podían haber pertenecido a lo que es el espacio de la Capilla de la Inmaculada Concepción. También hay referencias históricas donde algunos fiscales o personajes importantes fueron enterrados en el presbiterio. Si se dan cuenta, estamos precisamente a un lado de lo que es la Capilla de la Inmaculada Concepción. Para hablar de personajes importantes enterrados aquí, pasamos por una calle para llegar a este lugar que se llama Enrico Martínez. Correcto. ¿Estuvo enterrado en este lugar? Sí, estuvo enterrado en lo que es el presbiterio de la catedral. ¿Y se lo llevaron? Lo que pasa es cuando ya vinieron otros investigadores a hacer los trabajos de exploración, ya no encontraron restos. Quiero pensar que cuando se cambió el retablo dorado del siglo XVIII y se puso el baldaquino, se hizo una cimentación y una excavación. Entonces ahí pudieron haber encontrado estas osamentas y no les dieron la importancia debida. Después vino Carlos Flores Marini con su estructura de concreto y yo creo que también excavó porque requería una cimentación. Entonces yo creo que es en esas etapas es donde se ha perdido realmente esas osamentas. Bueno, y vale la pena recordar, Enrico Martínez es este personaje que tiene la encomienda de evitar las inundaciones de la Ciudad de México. El monumento ipsográfico ahí junto a Catedral le rinde homenaje. No lo logra, hay que decirlo, es una tragedia. Bueno, que hace el tajo del Ochestongo, sí. el desagüe en el que participan 60,000 personas, en el que mueren muchos. Pero aún así llega la inundación.
y en 1629 firma su sentencia de muerte con la inundación que dura 5 años. Dura 5 años. Y tiene también mucho que ver con la historia de Cuautitlán. Ya en programas pasados habíamos visitado, la Pila Real. Exactamente, la Pila Real. Ese día cayó un tormentón después de que grabamos. Sí, ¿y se inundó? ¿No? Que hubo ahí. Alcanzamos a salir apenas. Justo. Pero curiosamente, ¿no? Que le pagan muy mal, ¿no? A Enrico Martínez lo acaban encarcelado. Sí, su gran obra como que no importó ya en ese final, ¿no? Como que ya. Así es, sí. Y sin embargo, pues fue en el Porfiriato donde se prosigue ese proyecto para evitar con el gran desagüe, con el gran canal del desagüe, la obra de Enrico Martínez. Yo no sabía que había estado enterrado en este... Sí. Pero tiene un vínculo, ¿no? Con Cuautitlán. Sí, también. Y arquitecto, nos decía también, fuera del aire, que este túnel también se cree que pudo haber sido utilizado durante la Guerra Cristera. Sí, como protección para conservación del patrimonio, no se lo fueran a llevar, o para que las mujeres de alguna manera se resguardaran, los sacerdotes también, entonces sí se utilizaron esos túneles para esa situación. Está lleno México de las leyendas de los túneles. En el centro de la Ciudad de México hay leyendas de túneles que van de Santo Domingo a la Catedral y de Palacio Nacional etcétera. Es una leyenda fascinante, pero pues el subsuelo. Es que quisiera detenerme aquí para no pasar por alto esta portada lateral, que está llena de emblemas. Ahí se ve una corona, se ven unas granadas. Coronas maravillosas, hay que decir que son... Sí, esas coronas son del primer templo del 16. Sí. Nada más que aquí fueron reubicadas. O sea, esto es lo que queda de ese templo desaparecido. Exactamente. Rescataron, estarían en la fachada. Estarían en la fachada, exactamente. Y los emblemas o monogramas de Jesús y de María, que también estuvieron de alguna manera reubicados. Fue tapiada la puerta en 1699 porque era la fachada principal de acceso a la capilla de la Inmaculada Concepción. Por aquí se entraba. Por aquí se entraba. Ahorita lo vamos a ver por allá adentro. Se abrió la puerta en 1733 para tener la comunicación con el templo. Y sobre todo su pórtico de cantera. Pues es muy emocionante pensar que poder tratar de imaginar cómo a partir de estos restos que quedan, cómo pudo haber sido la fachada del templo del siglo XVI. Exacto. Que por ahí hay documentación que dice que muy pronto se arruinó. Sí, también muy pronto. Sí tenemos referencias al respecto. Y sobre todo, pues, a partir del siglo XVIII es donde tenemos más referencias en los archivos de su construcción de lo que es el templo de San Buenaventura. Pues está cargado de historia, Cuautitlán. Ya mencionamos, bueno, pues Moctezuma casa a una de sus hijas con el señor de Cuautitlán. Uno de los 3 o 4 sitios más importantes en la ribera del lago era precisamente Cuautitlán, y a partir de ahí corre la historia en muchísimos sentidos y en muchísimas direcciones. Por aquí pasa Juárez, ¿no? Exactamente, sí. Y además tenemos el camino tierra adentro, que es la avenida principal. Ese es el camino tierra adentro. O sea, por aquí pasaban cuando venían de Santo Domingo. Los de Zacatecas. Sí, todos pasaban por aquí. Hacia Nuevo México y todo eso. Todos pasaban por aquí. Y aquí venía también a las compras al tianguis la esposa de él. Sí, claro, también habíamos platicado le pusieron Cuautitlán de Romero Rubio, hasta que cayó en desgracia el Porfiriato y se lo quitaron. Se lo quitaron. Sí, se lo quitaron. Pero entonces este camino es el camino... el camino tierra adentro. Entonces imagínense cuando pasaban por aquí todas las carrozas y veían la cruz. Era impresionante, ¿sí? Porque el atrio era muy grande. O sea, pasaba el camino a mitad del atrio. No, terminando el atrio. Llegaba terminando el atrio. Donde está el semáforo. No era esta calle, sino era... Donde está el semáforo, ahí pasaba el camino tierra adentro. Ya. Que es ahora la carretera vieja de Tlalpan. Y estaba lleno de hostales, Cuautitlán se caracterizaba mucho porque toda su arquitectura vernácula era de arcos. Realmente ya no queda ni uno, salvo uno que tenemos a la salida del municipio de Melchor Ocampo. Es el único que queda, pero toda esa arquitectura era totalmente de arcos. Muy bien, pues vamos a entrar. ¿Algo de la puerta? Bueno, la puerta estamos hablando que es la puerta de la fábrica original. Tenemos del lado del Evangelio, que es San Pedro, del lado de la Epístola tenemos a San Pablo, y en la parte superior tenemos a la Inmaculada Concepción y a San Buenaventura. Queremos pensar que en cierto momento también la Inmaculada Concepción fue una de las advocaciones principales de lo que era el convento. Entendemos que está completamente modificada el interior
tenía retablos laterales? Sí, teníamos en cada entreeje se encontraban altares de diferentes advocaciones. Es interesante ver que en la entrada teníamos lo que era el bautisterio, y ahora está convertido en un espacio porque ahí se enterró el primer obispo, don Manuel Samaniego, y en la capilla de Inmaculada Concepción se enterró el segundo obispo, que fue don Guillermo Ortiz Mondragón. Vamos a acercarnos al altar mayor y luego damos la vuelta para llegar a la capilla de la Inmaculada. Pero lo interesante es que muchos de los altares que decoraban los muros laterales fueron cortados y diseminados. Exactamente. Encontramos los restos, usted nos presentó los restos de unos que fueron a dar a San Martín Tepetlixpan y a Tepalcapa. Y a Tepalcapa. Entonces, en alguna remodelación, para que no se perdieran, los cortaron y los fueron a empotrar un poco a fuerzas. Así es. Inclusive se ve su tamaño, ¿no? Que no corresponde a las pequeñas capillas. Sí, claro. Sí. Y aquí, bueno, pues claramente pasó al neoclásico, ¿no? Aquí se modificó todo para... Pasaron 5 altares, ¿verdad? Pues coincidir con ese nuevo gusto, ¿no? También. Exactamente. 5 etapas aquí. 5 etapas como retablos tuvimos. Sí. Pero pues esto que tenemos enfrente, desde luego es un altar ya hecho en los años 80, se ve completamente la mano del siglo XX en él, pero tiene un gran acierto, y es que se rescatan 4 pinturas del pintor flamenco Martín de Vos. Una de ellas está firmada, es donde aparece el demonio, el arcángel venciendo al demonio. Y el misterio es por qué este pintor que nace en Amberes, que se educa en Italia, que es discípulo de Tintoretto, y nunca pisa la Nueva España, llegan unas obras suyas que estaban decorando los muros de esta catedral, hasta que el maestro Flores Marini es él el que dice vamos a juntarlas, porque estaban nada más colgadas de los muros. Es correcto. Vamos a ponerlas y a presentarlas como el tesoro más valioso. Se dudó si eran de Martín de Vos, se hicieron muchos estudios. El problema es que Martín de Vos hizo pintura, pero no hizo mucha, porque no había mercado en ese momento, y entonces se dedicó más al dibujo. Y como se dedicó más al dibujo, se hicieron muchísimos grabados de dibujos de Martín de Vos, que luego los tomaban como modelos los pintores o como copias para... Entonces se pensó que podía hacer eso, pero está comprobado que no, que son no, ya afortunadamente vino al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM a hacer unos estudios a lo que son los retablos y a lo que son las pinturas principalmente. Entonces determinó que 3 pinturas sí pertenecían a Martín de Vos y que la cuarta, que es la Asunción, pertenece a Andrés de Concha. No pertenece de la mano de Martín de Vos. Martín de Vos. No es de Martín de Vos. ¿Nos podemos acercar? Sí. No, ese está en un estudio que llevó a cabo la doctora Elsa Arroyo y en un libro que se llama Historias de Pincel. ¿Y cuál es la hipótesis de por qué terminan estas pinturas aquí? No sabemos cómo llegaron. No hay todavía hipótesis ni siquiera. No sabemos cómo llegaron. Mi hipótesis es que como teníamos visitas de los arzobispos, y además había frailes que venían a hacerse cargo de lo que es Cuautitlán, pues eran muy preparados. Eran doctores en teología, doctores en historia, en arte. Entonces, esa es mi percepción, que pudieron haber llegado de Europa, por lo que dice la doctora, llegaron enrolladas y traídas en barco acá a la Nueva España. Y hubo un vínculo muy importante con la cultura flamenca, ¿no? Bueno, es que Pedro de Gante, de quien hablábamos, provenía de esa zona, es que los pintores, los pintores de finales del 16 toman la escuela flamenca, pues era lo que estaba de moda. Sí, exacto. Y lo toman como escuela y lo comienzan a repetir, al punto de que si usted no me dice, arquitecto, que es de Andrés de Concha, yo me podría quedar con la idea de que es de Martín de Vos, porque es precisamente de Concha el que introduce esa pintura flamenca en la Nueva España. Hay un libro de Francisco de Lamas que se llama Martín de Vos en México. ¿Qué propone? Lo que él no da tampoco una solución de cómo llegaron aquí a la Nueva España, o cómo llegaron a Cuautitlán, ¿no? Tampoco hay una relación así exacta. La doctora sí estuvo en Europa, estuvo investigando cómo pudieron haber llegado. Ella determina esto, que venían enrolladas, que venían en un barco, llegaron a la Ciudad de México, y estas pinturas, como les comentaba,
formaron parte, según su hipótesis, del primer retablo que existió en la primera catedral de la Ciudad de México. Wow, eso las hace doblemente o triplemente valiosas. Que a ver, sería lógico que para... 1570. Sí, pero que para una obra como la catedral principal, pues esté comisionando obra a alguien de la altura de Martín. Aquí hay un caso muy especial en Cuautitlán Izcalli, en Cuautitlán. Hay familias que nos platican que sus antecesores trajeron pinturas de Europa y estamos averiguando los nombres de los pintores porque tienen más de 270, 280 años de actividad. Las trajeron en barco. Tenemos el caso de las pinturas de la Virgen del Carmen, aquí cerca también, que están con familias, pero son pinturas que se trajeron a través de particulares también. Y ahorita está la investigación de a quién pertenecieron esos cuadros, porque sí, hay muchos que hay una gran que también eso de era común, ¿no? Mucha gente donaba, sobre todo las familias de élite, donaban obra a las iglesias, ¿no? O comisionaban los retablos, comisionaban las pinturas. Eso es algo que sucedía mucho. Sí. Y hubo alguien que se las quiso llevar, que el maestro Manuel Toussaint. Bueno, hizo un comentario Manuel Toussaint de querérselas llevar porque de alguna manera sentía que nosotros no las apreciábamos. Hablo nosotros como Cuautitlán, no teníamos el aprecio ni sabíamos lo que significaba, ¿no? La importancia que tenían. Entonces hizo un comentario diciendo que las recogieran y nos mandaran otras, que nosotros no íbamos a decir nada. Bueno, hay que decir que también es un tiempo en el que se consideraba que había que centralizar las colecciones en estos grandes proyectos de museos, pinacotecas nacionales, ¿no? Bueno, el dato que nos acaban de dar para mí me resulta estremecedor. Pensar, ya vimos los restos allá afuera del templo original del siglo XVI, pero pensar que esto estuvo decorando la catedral que se construye en 1534, 1536, por órdenes de Cortés durante el tiempo de Zumárraga, y que dura muy poco tiempo porque no les gusta, porque era fría, porque estaba chaparrada, que no era digna, etcétera, y la tiran. Pero entonces pensar que esto pudo haber decorado esa catedral imposible de imaginar, de la cual solo queda la fachada, porque la fachada quedaba enfrente del Monte de Piedad, la desmontaron piedra por piedra y se la llevaron al Hospital de Jesús. El templo del Hospital de Jesús, en su entrada lateral, tiene hoy esa fachada. Pero antes de irnos hacia allá, quisiera que se acercara la cámara, porque aquí atrás hay otra de las cosas más sorprendentes que podemos encontrar en este lugar. ¿Por qué no nos platica un poco de eso, arquitecto? Sí, que es la transformación de lo que era el retablo principal. Aquí en la catedral ha sufrido varias modificaciones y varios proyectos. Pues uno de ellos, el primero, es que teníamos una pintura mural que abarcaba todo el muro testero. Ahorita tenemos vestigios, sí, pásenles, tenemos vestigios de algunos medallones donde nos están indicando a quién se le están dejando la custodia y que tuvieran cuidado del patrimonio. Vale la pena que la cámara se acerque para poder ver. Es un lugar muy estrecho, pero para poder compartir lo que se encontró en este lugar, que era el altar original. Sí, era el retablo principal que teníamos en el muro testero. Que era mural. Exactamente, y está todo lo largo porque hemos encontrado en otras zonas todavía también se distingue esa pintura. Hay otros elementos. ¿Se ha logrado saber qué es lo que decía? Sí, yo tengo la traducción. Enmarca a dos sacerdotes que estuvieron en el siglo XVIII, donde de alguna manera les dan la responsabilidad de conservar el inmueble y lo que es la pintura. Esos dos sacerdotes ya los tenemos perfectamente identificados, que estuvieron aquí durante mucho tiempo. Okay. Entonces, también nos podemos imaginar que ese templo desaparecido del siglo XVI tenía pintura mural. Sí, totalmente. Totalmente. Es más, hay un pasaje que vamos a ver allá en la casa de San Juan Diego, donde aquí estuvo precisamente Fray Pedro de Gante, y había una pintura donde se encontraba precisamente Fray Pedro de Gante y Juan Diego y Juan Bernardino. Los dos videntes. A ver, sería lógico. El año pasado, Héctor, recordarás que estuvimos recorriendo algunos conventos muy antiguos, pienso por ejemplo los de Hidalgo, que si por algo destacan es por su pintura mural. En el siglo XVI esto era muy común, en gran parte porque había una técnica aquí. Había pintura mural en el mundo prehispánico y había gente que sabía muy bien cómo realizar este trabajo. Entonces, muy similares a los grandes conventos, por ejemplo a Colman, ¿no? A Colman, sí, exactamente. También de ese siglo XVI. Sí, Actopan sería también otro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es lógico que las primeras decoraciones de esas iglesias del siglo XVI, el primer momento de evangelización, pues tuvieran una profusión de pintura mural. Quisiera pedirle a la cámara otro favor.
que no alcanzamos a ver desde aquí en el cuadro de Martín de Vos, donde el arcángel está venciendo al demonio. En el extremo inferior derecho aparece la firma de Martín de Vos. No sé si por la magia del zoom pudiéramos ubicar la firma, porque desde aquí no la alcanzamos a ver. Y aquí a la vuelta hay otro tesoro. Yo creo que agarren a Beca porque se va a desmayar. Sí, aquí lo que están contemplando es un San José y el Niño de Villalpando, de Cristóbal de Villalpando. Está firmado. Maravilla, que es pues uno de los grandes pintores del México. Totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Lamentablemente en los archivos parroquiales existen muchísimo patrimonio, pero desaparecido. Ya estoy hablando de los inventarios del siglo XVIII, siglo XIX. Perdido, totalmente. Sí, la riqueza era inmensa. Es un verdadero crimen. Esta es maravillosa, ¿no? Cómo lo rodea de sombras, pero en el fondo le pone unas nubes abriéndose hacia un cielo lleno de luz. El rompimiento, exactamente. Y los tonos con los que los acompaña y las figuras de los ángeles, ¿no? Sí, y que realmente pues sí es de los pinceles más destacados, más conocidos. A quienes nos ven pueden ir, por ejemplo, al Museo Nacional de Arte, el Virreinato, el Virreinato, y ahí van a poder encontrar obras de Villalpando. Y está firmado, ¿verdad? Sí, está firmado. ¿Dónde está Está sobre la parte superior de esta columna que se ve, la columna. En el sobresaliente, allí se encuentra la firma. Sí, estuvo en la exposición que se hizo en la casa, acá en el Palacio de Turbide, cuando hicieron la exposición de Cristóbal de Villalpando, se prestó la imagen. Muy bien, pues vamos a movernos hacia la capilla de la Inmaculada, un verdadero tesoro, una verdadera joya. Lamentablemente no conocemos al autor, por ejemplo, de esa Inmaculada Concepción, que también es una pieza antigua del siglo XVIII, pero no tenemos referencia del autor. No se dan cuenta, no se encuentra el autor. Entonces sí, también son de las pinturas que tenemos más antiguas. La Virgen de Guadalupe, esa es de 1851, ya no es tan anterior, y todas las demás son reproducciones. Fíjese que ahora que menciona a Flores Marini, arquitecto, en 1960 quisieron tirar el lado de la calle de Tacuba, del lado donde está el Munal, desde el Zócalo hasta la Alameda lo iban a rasurar para desahogar el tráfico del centro. Y Flores Marini, que era muy joven entonces, era el asistente de Francisco de la Maza, convencieron al presidente López Mateos de que se dejara dar una visita guiada a las 11 de la noche por la calle de Tacuba, y le fueron explicando cuál era el crimen que iban a cometer. Entonces la calle de Tacuba existe gracias a Flores Marini y gracias a Francisco de la Maza, y podemos disfrutar esto gracias a Flores Marini. Sí. Y Francisco de la Maza, al gran libro de Francisco de la Maza sobre Martín de Vos en Exactamente. México, ¿no? No podíamos salir de la catedral sin compartir con quienes nos están acompañando esta belleza de retablo. Sí, esa sí es del siglo XVIII. Sí, y lo interesante que tenemos aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, en la parte inferior hay unas cartelas. Viene del lado izquierdo está don Agustín Carranza, y del lado derecho su esposa, que es doña Adriana Rodríguez. Si se dieron cuenta, en la parte superior tenemos a San Agustín y tenemos a San Adrián. Esa es una característica muy especial. Fueron los donantes que hicieron el templo de la Inmaculada Concepción como obra, y la señora se encargó de lo que fue el retablo. Está firmado, es de José Rodríguez, Joseph Rodríguez. También es un nombre importante en el arte virreinal. Está firmado la pintura superior, también el San Miguel, es donde se encuentra la firma. Sí, entonces, y tenemos estas dos pinturas laterales inmensas, que son los patrocinios de lo que era la cofradía de la Inmaculada Concepción. Tenemos unas columnas salomónicas, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Tenemos estípites abajo y salomónicas arriba. Eso es interesante, también hay esa combinación. Se junta un barroco más puro, más sobrio, con un barroco más exuberante. Ya de salida. Bueno, vamos a movernos hacia la huerta, porque todavía tenemos ahí cosas que ver. En un entorno
Arquitecto, estamos entrando a la parte más antigua. Exactamente, esta escuadra que traemos aquí en este sentido horizontal y luego nos vamos hacia el sur, es la parte más antigua, perteneciente al siglo XVI. Podría darse cuenta también de hay un elemento muy característico que es lo que es el arco conopial, que son características ya del XVI. Esta parte del que le llamamos el gran salón, arriba tenemos lo que son las oficinas del obispado, y fue totalmente reconstruido en el 2008, 2009, porque estaba en ruinas. Pero este arco es, perdón, se decir, sí se ve del 16, o sea, todavía con una influencia muy medieval, ¿no? Exactamente. Pero esto es lo que queda del convento del 16. Es lo que queda del convento del 16, y también un elemento muy característico es el escudo de Carlos V que tenemos en la parte superior. Ah, sí. Muy característico de Carlos V, ¿no? Tenemos dos, el otro está en el acceso a lo que sería el convento. Ah, claro. Las dos águilas. Exactamente, las águilas alemanas, ¿no? Exactamente. Las águilas alemanas que le llaman. Sí, la corona. del Habsburgo, ¿no? Está la orden, las llagas, ¿no? Sí, las llagas de San Francisco. San Francisco, la cruz ahí saliendo, las dos columnas de Hércules, ¿no? Y llama la atención también que aquí vemos un canalito y una especie de pozo. Lo que pasa es que en lo que es el claustro, que es la zona por donde salimos, estaba lo que era una fuente, de ahí pasaba por estos acueductos, salía aquí, cuando hicimos una excavación, encontramos dos pequeños canales, uno que servía para la huerta que se encontraba del lado poniente, y lo que es, la hortaliza y la huerta del lado oriente. Todo eso era la huerta. Es que es fascinante. Ahora hemos estado hablando de la infraestructura hidráulica, de los problemas de gestión de agua que tenemos, ¿no? ¿Esa piedra que está ahí es una piedra prehispánica? ¿Cuál? Sí. Sí, hemos encontrado varias piedras que de alguna manera se han recogido cuando hemos hecho la excavación. Que probablemente es del templo que estuvo aquí. El que estuvo aquí. Y que fue demolido para que se levantara la catedral. Allí se alcanza a ver, ¿no? Exactamente. Que es parte de lo que vamos a encontrar en aquella pared, ¿no? Las incrustaciones de las piezas que fueron rescatando. Es que estamos a orillas del río Cuautitlán, que jugó un papel central en la inundación de 1629, ¿no? De hecho, se trataba de que el río Cuautitlán, que las aguas del río Cuautitlán se fueran hacia Zumpango, ¿no? Exacto, sí. A través de los distintos canales y acequias que se construyeron y el control a través de la pila real, ¿no? Que visitamos también anteriormente. Entonces, todo este espacio era la huerta del convento original. El convento original, así es. Está muy bien la cancha de fútbol ahora aquí. Es lo que yo les comentaba. Muy importante. Ya no tardan en cortar el pasto porque viene el torneo de los padres y pues vamos a... Ah, muy bien. Muy bien. Reuniones scout, grandes sesiones de los scouts. No, pero para una cáscara que ni mandada hacer. Sí. Y entonces, hablábamos de que ahora vamos caminando hacia las incrustaciones de piedras pues provenientes del sitio arqueológico. ¿Tienen alguna idea de cuánto espacio ocupó eso con relación al atrio, a la catedral? O sea, ¿alguna dimensión de lo que debió de haber sido el sitio religioso original? Era muy grande. Realmente lo que hemos encontrado era muy grande. Aquí en Cuautitlán, donde excavemos, vamos a encontrar vestigios, tanto arqueológicos, prehispánicos como coloniales. Sí, la ciudad era muy importante dentro de la región. Se ha hecho algunas excavaciones, algunos elementos como sahumadores que se han encontrado. El centro ceremonial era muy amplio, porque abarcaba hasta lo que es el mercado, y el mercado estamos hablando que está como a, 500 metros. Entonces sí, era un centro muy amplio. Y también pues era el espacio mayor que teníamos con el atrio, porque el atrio también prácticamente era de este tamaño. Ok, wow, sí. Y estamos allí con otra cruz. Esa es moderna, se hizo cuando se desarrolló el proyecto para restaurar. Si se dan cuenta, hay diferente tonalidad de piedra porque todo estaba en ruinas. Entonces, cuando se hizo ese espacio, que son las oficinas del señor obispo, se planteó un espacio donde él pudiera estar más tranquilamente. Por eso esa cruz es moderna, no es antigua. Leía yo la frase de la Güera Rodríguez. Ah, sí. No, este personaje extraordinario del siglo XIX, la mujer más bella de su tiempo, que decían que nadie que viera su rostro se lo podía sacar de la memoria. Y ella decía, fuera de México, todos porque fue expanchada Cuautitlán. Es que hay otro dato muy interesante. Sí estuvo en Cuautitlán, y le voy a explicar por qué. Buscando los archivos parroquiales encontramos que precisamente su esposo, Villamil, solicita al arzobispado que el padre de Cuautitlán la vaya a casar a betlamitas. Ella se casó allá.
pero fue el padre de Cuautitlán. Existía una relación familiar con el padre. Entonces, ella tenía que haber estado aquí en varias ocasiones, ¿eh? Eso se los puedo asegurar, porque el padre era amigo de la familia. Hay un texto de finales del siglo XIX, que dice, la Güera Rodríguez decía eso, y a pesar de que puede parecer un pueblo muy apartado, muy alejado, con calles medio tristes, etcétera, es uno de los lugares más bellos, porque Cuautitlán significa entre los árboles. Entonces, cruzado por el río Cuautitlán, en medio de esa arboleda debe haber sido esto, un lugar bellísimo. Y aquí se puede respirar un poquito, creo, de lo que fue ese Cuautitlán, ¿no? Sí. esa calma. Y vemos ahí ya las piedras. Sí, o sea, están incrustadas. Allá está la corona del lado derecho. Sí, siguen apareciendo las coronas, también aparecen en el muro testero. De acá del ábside también aparece otra corona, donde aparece una fecha. Y ¿No se sabe cómo llegan aquí? ¿Estos? Ajá. No, lo que pasa es que yo creo que son piedras reutilizadas, pero las reutilizaron en la otra cara. O sea, estaban del otro lado y se pasaron para acá para que tuvieran mayor protección y se conservaron. Pero este es de un templo. Sí, pero sería lógico, ¿no? Lo hemos visto pues muchas veces, cómo reutilizaban las piedras. Sí, hubo mucha reutilización de piedras vidrio. La catedral tiene piedras reutilizadas al 100%. Es lo único que queda de un templo que no nos podemos ni imaginar cómo fue. Son poquísimas las descripciones. Exactamente. Y alrededor se encuentran esos tipos de elementos, clavos arquitectónicos que servían de alguna manera como elementos decorativos en los templos, también se encuentran en el muro. O sea, se trató de... Quiero pensar que en su momento, ya no me tocó a mí, pero el sacerdote que se encontraba en su momento, pues optó por mejor pasarlos de este lado para mayor protección y no se perdieran. Claro. Muy bien, pues creo que estamos llegando al final de este recorrido. Ha sido de verdad una delicia todo lo que hemos podido ver en este espacio. La capilla de la Inmaculada es de verdad una maravilla, un tesoro, no se diga los cuadros de Bosch, y pues la huella de Miguel Custodio Durán y todo lo que, desde luego la cruz atrial y todo lo que esto nos permitió imaginar, recorrer en el tiempo y recordar. Pues le agradezco muchísimo, arquitecto. No, pero además, de nuevo, felicidades, pues acometer por primera vez un trabajo de restauración detenido en 1750 o de alguna cosa en 1750. Sí, gran labor, de verdad que ya lo convierte en uno de los personajes de la historia de Cuautitlán. Y no solamente eso, sino todo lo que hemos podido ver en este programa que ha estado levantándose con su esfuerzo. Y maestro Mondragón, desde luego, pues gracias por preservar y comentar y divulgar y difundir la memoria de un lugar como este. Es lo que nos gusta y es lo que queremos que la gente entienda, y que debemos conservar todo esto, ¿no? Y sobre todo inculcarlo en los niños y en los jóvenes. Pues le agradezco muchísimo, arquitecto. Muchas gracias. Gracias.